Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Es un gozo poder estar aquí reunidos en esta mañana, y mientras cantamos ese himno de Ama la Biblia, recordaba a nuestro hermano Juan López, que acostumbraba mucho a cantar ese himno. Realmente me hizo recordarlo a él, y recordemos orar, ¿no?, por este hermano y también por su familia, y esperamos con la voluntad del Señor verle pronto. Pero nosotros estamos aquí y nos compete abrir la palabra de Dios. Para eso nos reunimos y justamente cantamos ese himno que cantamos en esta mañana para poder hablar de lo que queremos tratar con la ayuda del Señor. Y me gustaría que en esta mañana fuéramos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que es el versículo central que vamos a retomar en esta lectura, pero que vamos a volver a retomar, perdón el enredo, ¿no?, al final, para poder llegar al punto donde queremos realmente enfocarnos. Y en esta mañana me gustaría que pudiéramos meditar un poco acerca del medio por el cual Dios habla. ¿Cuál es la forma en la cual Dios habla al ser humano? Y esa es una pregunta, o una de las grandes preguntas que nosotros como seres humanos nos hacemos durante toda nuestra vida. ¿Por cuál forma Dios me habla? ¿De qué manera Dios me comunica su mensaje? Porque incluso hablamos con personas y llegan hasta decir, bueno, yo estoy esperando que Dios me hable. Y a veces se usa un ejemplo muy jocoso del hombre aquel que está en esa isla solo, y él quedó náufrago allí en la isla y está esperando que Dios lo salve y que Dios le hable y Dios aparezca para que él le muestre cómo va a salir de allí. Y él comienza a pedirle a Dios, ¿no?, que lo saque de esa isla. Entonces va pasando un barco y lo ve a este hombre, se acerca a la isla y le dice, Señor, usted está ahí náufrago, venga, suba. Y dice, no, yo estoy esperando a Dios que me saque y me hable. Pero venga que... Y bueno, no, sigan, se van. Entonces viene un helicóptero, va pasando, y ve a este hombre y dice, Señor, venga, que lo queremos subir. No, váyanse tranquilo, yo estoy esperando a Dios que me diga y me saque. Pero que venga. No, siga. Hasta que finalmente el hombre murió, y bueno, se encontró con el Señor y le dijo, Señor, pero yo me quedé esperando que tú me hablaras y me dijeras cómo me ibas a sacar de allí. Bueno, pero si te envío un barco, te envío un helicóptero y tú no quisiste salir, bueno, pues te envié los medios. Ahora, la gente muchas veces busca cosas espectaculares para darse cuenta de si verdaderamente es Dios quien le está hablando. Ahora, ¿cómo Dios se comunica con el ser humano? Esa es la gran pregunta. Para nosotros poder responder esa pregunta, me gustaría que usted guarde ahí, porque le dije que esa va a ser la lectura final, central, que es la de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pero para poder ir respondiendo a esta pregunta, vamos a ir haciendo un paseo por lo que es la forma en la cual Dios ha obrado con el hombre a través de la historia. Entonces, para ello tenemos que ir al principio. Si nosotros nos damos cuenta, en el principio, Dios habló en persona, o sea, Él mismo se comunicaba con los seres humanos, y eso pasó inmediatamente después que Dios creó todas las cosas, creó todo lo que nosotros vemos, creó la tierra, creó el mar, las aves, los animales, de manera general, los árboles, todo lo que vemos, y al final entonces creó al hombre. Cuando crea al hombre, Él le da a Adán instrucciones precisas y Él habla con Adán. Si usted va conmigo en Génesis capítulo 2, versículo 16, si usted quiere guarde allí con su tirita, 2 de Timoteo, porque vamos a volver ahí, pero me gustaría dejarlo para el momento preciso. Si vemos aquí en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, Dios habla directamente con Adán y dice, y dijo Jehová Dios, perdón, estoy leyendo el 18, y mandó Jehová Dios, ahora es el 16, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Para nosotros poder saber cómo Dios le habló al hombre del principio,
Como no lo tenemos aquí, no podemos decirle a Adán, ¿cómo Dios te habló? Tenemos que ir a la fuente, y la única fuente que nos habla de cómo Dios le habló a Adán es la Biblia. Y aquí nos dice que Adán recibió instrucciones claras de parte de Dios. Dios mismo le habló a Adán, un gran privilegio. Dios se comunicó con Adán y recibe esa instrucción. Realmente no la pudo cumplir, lamentablemente, pero vamos a capítulo 3, versículos 8 y 9. Allí otra vez se manifiesta Dios hablando en persona con Adán y dice, y oyeron, ¿quiénes? Adán y Eva. Oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios directamente y en persona se comunicó con Adán y con Eva. Era la forma en la cual desde el principio Dios lo hacía. Hablaba él mismo en persona, pues no había otro medio. Dios tenía que comunicarse de manera directa y personal. Lo mismo pasó con Noé, capítulo 6 de Génesis, versículos 13 y 14. Cuando Dios mira lo que ha creado y cómo el hombre se ha desviado de lo que Dios y por lo cual Dios lo había creado, hasta llegó un momento en el cual Dios le dolió en su corazón crear al hombre y dispone entonces un juicio para limpiar en cierta manera a la humanidad. Habla directamente con Noé, versículo 13 y 14, capítulo 6 de Génesis. Dijo pues Dios ¿a quién? A Noé. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca, instrucción precisa, de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Usted sigue leyendo todo el pasaje, todo ese capítulo, y Dios sigue dándole instrucciones a Noé claras y precisas de lo que él quería. Se comunicaba en persona. También pasó con Abraham. En ese momento se llamaba Abraham, capítulo 12, versículo 1. Vemos estos ejemplos para ver cómo Dios hablaba al hombre y cómo le habló desde el principio. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Directamente Dios se comunicaba con el hombre. Pasó con Adán, pasó con Noé, pasó con Abraham, pasó con Jacob, pasó con Moisés, pasó con Josué y con muchos otros hombres. De manera personal. Ahora, no solamente lo hizo de manera personal, sino que luego fue cambiando, porque así como la historia se iba escribiendo y se iba desarrollando, eso mismo iba quedando plasmado en las Sagradas Escrituras, que hoy, gracias a Dios, la tenemos completa, pero se iba formando, y luego entonces Dios comienza a llamar y comienza a hablar al pueblo por medio de profetas. Profetas que recibían el mensaje, mensajeros de parte de Dios, y comunicaban ese mensaje al pueblo. Ya iba dejando de lado el trato personal para escoger hombres, mensajeros, que enviaban su mensaje y comunicaban lo que Dios quería. Él se comunicaba con su mensajero escogido y este mensajero transmitía el mensaje al pueblo. Dios cambió la forma porque Él se va manifestando de una manera progresiva al hombre y va desarrollando su plan de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al tiempo de la historia en la cual el hombre está viviendo. Llama a sus profetas. Pasó de ser así a un modo personal, a un modo generalizado, llamando directamente profetas para transmitir el mensaje al pueblo. Después del tiempo de los jueces, y hemos estado viendo en los estudios de los jueces cómo era y cómo estaba el pueblo de Israel en medio de la tierra, ¿no? Y delante de Dios. Y lo que siempre se subraya allí es que el pueblo hacía lo que bien le parecía. No era por falta de mensaje,
porque habían mensajeros siempre, pero el pueblo se había negado a oír. Oía, pero no escuchaba. Oía, pero no obedecía. Había mensajeros y Dios comenzaba a llamar hombres para que comunicaran su mensaje. Después de ese tiempo de los jueces, surge un primer profeta, que fue aquel llamado Samuel, hijo de Ana, la cual estaba allí orando en el templo y clamaba a Dios por un hijo. No tenía hijos. Y ella le prometió a Dios que si tenía ese hijo lo iba a destinar, lo iba a presentar para el servicio a Dios. Y así fue. Dios le dio un hijo, le dio a Samuel y levantó a este hombre. Vamos a ver cómo fue la forma en la cual Dios comenzó a llamar a Samuel a comunicar su mensaje y cómo este hombre entonces impactó llevando el mensaje de Dios. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Después que Ana tiene a su hijo, lo lleva a Elí, que era el sacerdote en ese momento, y lo lleva allí para que sirviera en el templo y estuviera dedicado al servicio a Dios. Y dice el versículo 3 del capítulo 3 del primer libro de Samuel: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Varias veces tuvo que llamar Dios a Samuel hasta que un momento él le dice: si la voz te vuelve a llamar, le dices: heme aquí, Señor, y dime tu voluntad. Estoy dispuesto. Y Dios entonces le transmite el mensaje de lo que iba a pasar con Elí. Samuel entonces se lo comunica a Elí porque se lo preguntó, pero fue el primer profeta, el primer encargado de escoger, porque el pueblo así lo quería, un rey para Israel, que fue Saúl, pero también en el encargado de ungir al segundo rey de Israel, que fue David, aún estando Saúl gobernando, aún estando Saúl reinando. Saúl pierde el reinado, David entonces es escogido por Dios, y todo ese mensaje es transmitido por el profeta Samuel. Dios se comunicaba con Samuel, Samuel lo transmitía al pueblo. Así era la forma en la cual Dios se comunicaba con el hombre, a través de un profeta. Directamente no hablaba, y me llama mucho la atención, que no hablaba con el sacerdote, que era Elí, sino que escogió a un hombre apartado para él, para transmitir el mensaje al pueblo. Y la gran tarea de escoger a los dos primeros reyes y transmitir el mensaje de Dios a esos reyes. Lo mismo vemos también con Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 17, para ir avanzando. Después de ese primer profeta comienzan a surgir otros hombres que también llevaban el mensaje de Dios, y solamente vamos a marcar algunos de los más conocidos o más notables a través de la historia de la Biblia, pero que es historia verídica, que está ahí, que es comprobable. Los primeros 5 versículos del capítulo 17 de Primero de Reyes, dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí Elías se presenta transmitiendo el mensaje al pueblo, mensaje que ya Dios le había dado a él, que Dios no lo hizo audible para el pueblo, sino que se lo dijo personalmente a Elías, para que Elías lo transmitiera al pueblo. Así lo hizo y lo escogió Dios. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Así era la forma. Dios escogió profetas, daba su mensaje y así lo transmitía. También pasó con el
que siguió después de Elías, Eliseo, que fue formado a los pies de Elías, que vio cómo Elías fue tomado al cielo, y él le pidió a Elías que tuviera una doble porción del espíritu que el mismo Elías tenía, y fue un gran profeta. Y vamos a ver lo que aconteció, capítulo 7, segundo libro de Reyes, versículos 1 y 2. Capítulo 7, segundo libro de Reyes. Nos dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Aquí está Eliseo, lo que ya recibió de parte de Dios, transmitiéndolo al pueblo. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada, segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1, un ciclo, 2 seas de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, a Eliseo, y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, dudando de lo que no solamente Eliseo estaba diciendo, sino lo que ya Dios había profetizado y anunciado. Entonces Eliseo le responde, y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Tú vas a ver que eso se va a cumplir, pero no lo vas a disfrutar. Y vemos en la historia cómo así realmente aconteció, porque Dios había destinado lo que iba a pasar. La forma en la cual Dios se comunicaba con el pueblo de manera progresiva, profetas transmitiendo el mensaje. Y así vemos muchos otros profetas. Podemos ver a Jeremías, podemos ver Isaías, podemos ver a Daniel, Ezequiel, varios profetas, hombres que Dios llamó para transmitir el mensaje. Ahora, ¿por qué Dios cambió? Si en un principio era de forma personal, después para transmitir el mensaje de manera general utilizó hombres para que los hombres pudieran entender el mensaje de Dios. Porque Él hace según su voluntad. Y porque igualmente se dio cuenta que el pueblo muchas veces no quiso escuchar la voz de Dios. Incluso en su momento cuando Moisés está allí con el pueblo, que está delante de la presencia de Dios, y Dios comienza a hablar con voz de trueno al pueblo, el pueblo dice, no, Moisés, mejor háblanos tú, porque es que no podemos, es muy fuerte la presencia de Dios. Porque se sentían confrontados con esa voz tan tronante de parte de Dios. Y Dios cambia entonces. Él hace según su voluntad, de manera personal y luego de manera general a través de profetas. Ahora, la pregunta es, y a lo que queremos llegar en esta mañana es, ¿cómo Dios nos habla hoy a nosotros? ¿Habla de manera así personal en las personas? ¿Tiene un profeta que aparece y transmite un mensaje? Realmente, si entendemos que todo lo que ha acontecido a través de la historia está plasmado en la palabra de Dios, llegamos a la conclusión que ciertamente Dios nos habla a nosotros hoy a través de su palabra escrita. Pues en la palabra de Dios está todo ese mensaje a través de cómo Dios habló en el principio, de cómo Dios habló a través de los profetas, pero de cómo la voz de Dios se hizo más audible que nunca cuando Él mismo vino a la tierra. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, está el mensaje que Jesucristo vino a transmitir al hombre mientras estuvo aquí en persona. Así que la voz más profunda y sonante que el hombre ha escuchado a través de la historia es cuando Dios mismo se hizo hombre para transmitir el mensaje. Cristo mismo trajo el mensaje al ser humano. Cristo asciende a los cielos, están allí los apóstoles y las enseñanzas de los apóstoles que el Señor le dio a los apóstoles para que quedara para la iglesia, pero también para que quedara para la humanidad, está plasmada en la Biblia.
No podemos de manera espectacular transmitir un mensaje hoy en día que esté fuera de la Biblia. No podemos decir Dios dijo si no está acá. Porque la única manera en la cual podemos comprobar que el mensaje es verdadero, es fidedigno, es a través de la palabra de Dios, es a través de la Biblia. No hay otro filtro. Porque las escrituras de manera progresiva se fueron completando, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, para unificar un solo libro, un solo compendio, que es lo que tenemos hoy. La Biblia, con un amplio contenido histórico, profético, poético y apocalíptico, nos transmite entonces el mensaje que Dios quiere para el ser humano. Todo está plasmado allí. Todo está en la Biblia. Ahora sí, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí radica la importancia de la Biblia, la importancia de la palabra de Dios para el ser humano. Dios no nos ha dejado desamparados. Dios no nos ha dejado huérfanos. Dios no nos ha dejado sin voz. Dios no nos ha dejado sin mensaje. Dios no nos ha dejado sin rumbo. Nos ha dejado un medio para que nosotros lo podamos conocer y lo podamos escuchar. Y es la palabra de Dios. Toda esta escritura que usted tiene en su mano es inspirada por Dios. Ha sido transmitida por Dios. Ha sido respirada por Dios. Ha sido soplada por Dios. Donde Dios usó más de 40 autores a través de toda la historia, viviendo en diferentes épocas, de diferentes estatus sociales, para escribir el mensaje que Dios quiere que el hombre conozca hoy. A veces nosotros no podemos llegar a entender el poder que tiene este libro. Y tiene un poder tan grande que cuando el Señor Jesucristo se ve tentado por el mismo Satanás, nos muestra a nosotros que su poder es tan grande que el Señor, a través de las 3 tentaciones, simplemente respondió 3 veces con las Escrituras. Y al final tiene que escribirse y decir, entonces Satanás se fue y lo dejó. Porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser. Porque la palabra de Dios llega e impacta a a lo que se transmite. Ya sea principados, potestades, sea ser humano, todo lo creado. Nada se puede resistir a la voz de Dios. Nada se puede resistir al poder de la palabra de Dios. Y en la Biblia es poder puro que tenemos en nuestras manos y en nuestros labios. Que no es poder propio, sino que es poder de Dios. Que es la palabra de Dios. Que es lo que Dios dice. Y ella misma nos dice a nosotros que hay de aquel que tuerce lo que Dios dijo, agregando o quitando. Es una gran responsabilidad que tenemos. Quiero escuchar la voz de Dios, quiero que Dios me hable, pero ¿qué voy a hacer con el mensaje de Dios? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me dice? Simplemente para maravillar a otros y decirle, Dios dice, y este es el mensaje de Dios, y que la otra persona se sienta como impactado por lo que decimos. No, no es solamente eso, sino que Dios nos habla para que nosotros le obedezcamos. Es para que hagamos su voluntad.
Dios nos habla a nosotros también para que nosotros le conozcamos. Dese cuenta que incluso a través de la historia se llegaba a pensar que hasta leer la Biblia era para personas muy preparadas y letradas. Pero no es así. Dios es el primer interesado en que todos nosotros le conozcamos a Él. Dios quiere darse a conocer. Y la prueba de ello, ¿usted sabe cuál es? Que Él mismo, la palabra misma, tuvo que hacerse humano. Dios se hizo humano a través de Cristo. Tomó un cuerpo para transmitirnos su mensaje. Las enseñanzas de Jesús, su obra, el mensaje de los apóstoles, lo que acontece hoy, y oiga bien, lo que acontecerá también está en la Biblia. Lo que está aconteciendo hoy y lo que también va a seguir aconteciendo está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Todo está ahí. Por esas razones que no necesitamos una revelación adicional, porque es que no hay nada más que agregar. Ya está lo que ha pasado, está lo que está pasando y está lo que va a pasar. No se puede agregar nada más. Por eso yo no puedo venir aquí a decir, Dios dice, si no está aquí. Porque si yo hago eso, entonces estoy en problemas. Se lo voy a poner así de sencillo. Estoy en problemas. Porque imagínese usted, vamos a ver cómo lo puedo explicar de manera llana y sencilla. Voy a tomar a Anselmo, que está ahí delante de mí. Y yo llego a la casa de Anselmo. Y está Gina con los muchachos ahí. Yo le digo a la familia, Gina, niños, dice Anselmo que vayan para la casa de tu mamá, que él lo va a buscar por allá, lo va a pasar a buscar por allá, pero no se muevan de ahí porque él va a pasar por allá. Ellos, confiando en que yo estoy hablando de parte de Anselmo, van donde su mamá y están allá. Anselmo, como nunca me dijo eso y fue algo que yo sentí que tenía que decirlo, porque muchas veces la gente habla por sentimiento, por emoción, diciendo que Dios le habló cuando no es así. Y ellos se quedan allá, le da la noche, ya casi se van a acostar. Y Gina, como es una muchacha inteligente, dice, pero será como que Anselmo se durmió, le pasó algo, y recoge a su muchacho y se va para la casa. ¿Qué va a pasar cuando se encuentren Anselmo y Gina en la casa? El problema que va a haber ahí. No, porque tú me mandaste a decir, pero que yo nunca dije, pero ese es el problema que usted y yo nos encontramos cuando decimos un mensaje de parte de Dios que no es. Engañamos a la gente. Y el problema con Dios es mucho mayor, porque cuando usted se vea delante de Dios, Dios le va a decir a usted, ¿quién te dijo a ti que yo dije eso? Ese es el problema grave que nosotros nos encontramos cuando hablamos contrario a lo que Dios ha revelado. Que con Anselmo yo quizá después le podré pedir perdón, nos arreglamos, pero ¿y con Dios? Las cosas de Dios son serias y delicadas. Y no podemos inventar con las cosas de Dios. Porque Él es un Dios de orden. Y ha dejado su palabra escrita. Qué bueno que está escrita para que todo aquel que quiera la pueda abrir en el momento que desee, en el lugar en el que se encuentre y pueda escuchar. Mire qué privilegio escuchar la voz de Dios. Es un privilegio que nuestros antepasados no tuvieron. La Biblia, la revelación completa de parte de Dios, toda ella es inspirada por Dios, es útil, beneficiosa para enseñarnos, para confrontarnos, para corregirnos, para enderezar lo torcido, para encaminarnos, con el objetivo de que podamos estar aptos, preparados, disponibles, con todas las herramientas, para que así podamos presentarnos ante Dios
¿Se acuerda lo que hacían los profetas? Lo que hacían los primeros hombres, se presentaban delante de Dios, recibían el mensaje y lo transmitían. Nosotros a través de la Biblia podemos presentarnos delante de Dios y que así entonces podamos ser un instrumento de provecho en sus manos. Ella es beneficiosa para mí y yo así soy beneficioso para los demás llevando su mensaje, el mensaje, no otro mensaje. Él lo ha determinado así. Ahora, eso no cambia, mi amigo querido, eso no cambia de si usted cree o no. Dios en sí mismo es, y la Biblia en sí misma es. Bien hace usted y bien hacemos nosotros en creer. Porque si no creemos, eso no cambia, esa realidad y esa verdad no cambia. Pero al no creer entonces, tendremos que vernos a tener que confrontar con la realidad que ella transmite. Y de eso hablaremos en esta noche, si Dios así lo permite, de cómo la Biblia es el medio de salvación que Dios nos ha dejado. Toda ella es inspirada por Dios para que nosotros podamos ser útiles en sus manos. Ya para terminar, solamente voy a citar dos frases. Una que leí en una ocasión y otra que cantamos hace un momento. Recuerdo que por mucho tiempo veía en la librería Rodali de nuestros queridos Roberto y Dalila esa frase, que me la sé de memoria, pero la voy a leer desde acá para que la mente no vaya a fallar y los temas no del calendario vayan a manifestarse. Esa frase decía así: lee la Biblia y serás sabio. Vive la Biblia y serás santo. Cree en la Biblia y serás salvo. Usted la lee, es sabio. Usted la vive, es santo, apartado por Dios. Usted la cree y será salvo. Por eso es que a través de ese himno Dios nos dice: ama la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, sigue la palabra de Dios. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia, porque es el don que Dios nos ha dejado. Es el regalo más preciado que Dios nos ha dejado. Tener acceso en todo lugar al mensaje de Dios. ¿Cómo Dios te habla? No esperes algo espectacular como el hombre aquel que esperaba algo maravilloso que lo venga a buscar. Este libro preciado, así de sencillo, palabras claras, instrucciones precisas para que nosotros oigamos y a la vez obedezcamos. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder darle valor a este libro. No quizás como un amuleto, como algunos lo tienen quizás para adorno en la casa, sino como el medio hermoso y preciado por el cual tú te comunicas con nosotros. Tu voluntad expresa está allí. Ayúdanos, Señor, que a la luz de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo podamos entenderla, afianzarnos de ella, y algún amigo, Señor, que esté escuchando pueda de hoy en adelante comenzar a tener la inquietud de escudriñar, leer, estudiar tu santa y preciosa palabra. Gracias, Padre, por este don inefable. Gracias porque te has revelado al humano por fe. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos y guárdanos, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.